Saludos amables oyentes y amables televidentes de esta Z101. Aquí se inicia Economía Popular, como cada noche, para conversar sobre temas de interés colectivo, hacer que la gente también aprenda y tome decisiones más útiles para su conveniencia. Yo siempre hablo mucho de la conveniencia, de qué te conviene, qué no te conviene. Y así es como deben actuar los seres humanos, con base en la conveniencia. Y a veces lo confundimos con, bueno, que si tú eres interesado, que tú no eres interesado. No es eso. Es de que cada vez que el ser humano va a tomar una decisión, tiene que hacerlo tomando en cuenta si es o no es conveniente para su presente y para su futuro y para el presente de su entorno. Hoy es lunes y hoy lunes, bueno, mira, se está iniciando la Semana Santa. Entonces hoy es lunes de Pascua. En la Iglesia Católica, lunes de Pascua. Y menciono de la Iglesia Católica porque a propósito de la Semana Santa, ustedes saben que la Iglesia Católica realiza muchas actividades durante la Semana Santa. Y además de eso, hoy quiero hablar sobre un tema que puede ser de interés para un segmento importante de la población, tomando en cuenta que nosotros tenemos un amplio segmento poblacional que sigue el cristianismo, pero de manera específica el cristianismo a través del catolicismo. Y de lo que vamos a hablar es del plan de seguro y de pensiones, pero de los sacerdotes, del clero católico. Porque a veces vemos los sacerdotes y uno ve a los sacerdotes, vamos a misa y vemos a los sacerdotes y uno dice, bueno, pero ven acá y el sacerdote se enferma, tiene que ir al médico. ¿Quién paga? ¿Quién cubre los gastos médicos de los sacerdotes y cómo se cubren? Pero aparte de eso, ¿quién cubre la pensión? Si es que reciben pensión los sacerdotes cuando llegan a su edad de retiro, que en este caso es una edad mucho más avanzada que la edad de retiro establecida en nuestra ley de capitalización, en nuestra ley de seguridad social 8701. Entonces, vamos a hablar un poco sobre ese tema, sobre el plan de salud y el plan de pensiones de los sacerdotes católicos, incluyendo a los obispos, porque no podemos olvidar eso. En la República Dominicana tenemos lo que se conoce como la Conferencia del Episcopado Dominicano. La Conferencia del Episcopado Dominicano reúne a todos los obispos de la República Dominicana. En teoría, o no en teoría, no, en realidad, ¿verdad? Nosotros contamos en la República Dominicana con 11 diócesis. Para ser más específico, 9 diócesis y 2 arquidiócesis. La diferencia entre una arquidiócesis y una diócesis es que la arquidiócesis es más grande, es más abarcadora, abarca una mayor cantidad de población y de regiones. La arquidiócesis de Santo Domingo y la arquidiócesis de Santiago. Esas son las dos arquidiócesis que existen en el país. Y existen entonces 9 diócesis, que son las diócesis que dirigen los obispos, que son designados por el Papa, porque el sistema... La religión católica tiene un sistema de rango muy parecido al sistema de los militares, o sea, es bastante bien disciplinado y rígido. Entonces, a los obispos quien los designa es el Papa, en este caso el Papa Francisco desde el Vaticano. No es que aquí se designan ellos ni nada por el estilo. Y otra cosa también que hay que desmitificar es que la gente piensa, nos acostumbramos a pensar eso, principalmente los que tenemos un poco más de edad, porque nuestro cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez era una persona muy activa y la gente pensaba como que ese era el jefe de la Iglesia Católica. Y entonces veíamos, bueno, el jefe de la Iglesia Católica, el cardenal. No necesariamente. ¿Por qué? Porque cada obispo es la máxima autoridad de la Iglesia Católica en su demarcación. Es decir, la arquidiócesis de Baní, por poner un ejemplo, que abarca a San Cristóbal, la provincia de Peravia y creo que la provincia de Azua, si no me equivoco. No, la provincia de Peravia, San José de Ocoa y no sé si Azua, pero bueno, abarca varias provincias. Esa diócesis tiene un obispo y ese obispo es el que manda en su diócesis. O sea, ese obispo no tiene un jefe, su mayor jefe es el Papa. No es que el arzobispo de aquí le puede mandar y decir, mira, tú tienes que hacer esto, no tienes que hacer aquello. No. Cada uno de ellos tiene su propia autonomía en cada una de las demarcaciones donde le corresponde. Es decir, que un obispo no es jefe de otro obispo. Puede tener algún tipo de incidencia en los casos en que hay obispos auxiliares. Pero solamente las dos arquidiócesis tienen obispos auxiliares. La arquidiócesis de Santo Domingo, que tiene como
o arzobispo a Francisco Soria, en esta arquidiócesis hay 3 obispos auxiliares designados. Y es porque se trata de una demarcación muy grande, porque abarca la capital y el Gran Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo, entre otras localidades. Y la arquidiócesis de Santiago, que también abarca varias provincias, y tiene 2 obispos auxiliares. Está el arzobispo y, y los 2 obispos auxiliares. Claro que hay una diferencia de mérito, si se quiere, más que de rango, de mérito, entre un arzobispo y un obispo. Los arzobispos son los que dirigen arquidiócesis. Los obispos son los que dirigen diócesis. Entonces, los arzobispos tienen obispos auxiliares por el tamaño de la grandeza, vamos a decir, de la población que a donde están llevados o a donde deben llevar su mensaje, en este caso Santiago y Santo Domingo, que abarca incluso varias provincias cercanas en la zona. Entonces eso es bueno diferenciarlo. Cuando se puede producir algún tipo de decisión, tal vez donde se le llame la atención a algún obispo, ya eso es un asunto de consenso en la conferencia del Episcopado Dominicano, que agrupa a todos los obispos. Ahora, si usted me dice que hay 9 diócesis y cada una tiene un obispo, y que hay 2 arquidiócesis y cada una tiene 2 obispos auxiliares y otra tiene 3 obispos auxiliares, más los 2 arzobispos, entonces pudiéramos decir que tenemos en condición de activos, teóricamente, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 obispos activos, se supone, ¿verdad? Pero en realidad, actualmente nosotros tenemos 25 obispos, de los cuales hay arzobispos también. Lo que pasa es que cuando el obispo o el arzobispo cumple 75 años de edad, le presenta su renuncia al Papa, porque ya esa es su edad de retiro. La edad de retiro de los sacerdotes y de los obispos son 75 años. Entonces, cuando le presenta renuncia al Papa, pasa a ser obispo emérito o arzobispo emérito. En el caso, por ejemplo, de López Rodríguez, que es cardenal, es un cardenal emérito. ¿Cuál es la diferencia entre un obispo emérito y un obispo activo? Bueno, eso mismo, que el emérito está retirado. Puede ser que siga haciendo algunas labores si todavía el Papa no ha designado algún sustituto, porque tú cumples, el obispo cumple 75 años, le presenta su renuncia al Papa, o sea, que no es la renuncia, sino que le pone su puesto a disposición al Papa, y el Papa entonces acepta esa renuncia y lo sustituye, lo pasa a condición de emérito y designa un nuevo obispo para que haga la labor que tiene. Pero si en ese momento todavía no se ha designado un nuevo obispo o no hay, el Papa no tiene ahí disponible a algún sacerdote destacado que pueda hacerlo obispo, porque eso también es por un proceso de elección, entonces lo que hace es que deja el emérito ahí en la posición, trabajando mientras tanto hasta que tenga la posibilidad de sustituirlo. Pero repito, el emérito es porque pasa a retiro, que no es una condición exclusiva de los sacerdotes, sino también de otras posiciones. Por ejemplo, a los jueces del Tribunal Constitucional, cuando se retiran, les llaman juez emérito. El juez emérito del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, el presidente. O sea, ¿por qué? Porque en teoría tú no dejas de ser juez. Tú lo que dejas es de practicar la labor de juez. Entonces pasas a ser emérito porque la condición como tal nunca se pierde. La condición del cardenal, por ejemplo, tampoco se pierde nunca. Pero ocurre que el cardenal, cuando ya es emérito, es decir, cuando pasa 75 años, no tiene derecho a voto. En el caso del cardenal digo eso porque ustedes han oído mencionar que cuando muere el Papa o cuando un Papa renuncia, que es bastante extraño, entonces la elección del nuevo Papa le corresponde a los cardenales, ese consejo cardenalicio. Pero ese consejo cardenalicio es entre cardenales activos, es decir, cardenales que tengan menos de 75 años.
Los cardenales que están en condición de emérito no participan en esa elección. Por eso, cuando recientemente renunció el Papa, no recuerdo su nombre ahora, se me escapa, e iban a designar al Papa Francisco, el actual Papa, en ese momento el cardenal López Rodríguez no participó en esa votación, porque ya López Rodríguez estaba en condición de cardenal emérito. El punto es que, contrario a los cardenales, el Papa no lo sustituye hasta que muere. Entonces nosotros tenemos en la República Dominicana, por tradición, la asignación de un cardenal. A la República Dominicana le corresponde un cardenal. Ahora, ¿cuándo el Papa va a designar un nuevo cardenal? Cuando el cardenal actual, aún en condición de mérito, fallezca. Mientras esté vivo, aún en condición de mérito, aunque no esté activo, no es sustituido. Cosa que no ocurre con los obispos. El obispo o el arzobispo sí puede ser sustituido a partir de cuando ya cumple los 75 años en la diócesis que le corresponde. En la condición de cardenal no se pierde nunca, pero aparte de eso no se sustituye. Por eso ustedes vieron que a Francisco Osoria lo hicieron arzobispo metropolitano de Santo Domingo en sustitución de López Rodríguez, pero no lo hicieron cardenal en el año 2016. ¿Por qué no lo hicieron cardenal? Porque el cardenal todavía está vivo. Sin embargo, el cardenal no está haciendo nada, el cardenal está retirado, el cardenal está hace tiempo que está inactivo, en condición de inactivo. Pero bueno, sobre esos temas y un poquito más ya entrando en detalle en lo que tiene que ver con la pensión y cómo se acumula o cómo se pensionan los sacerdotes, de eso vamos a hablar cuando retornemos de esta primera pausa comercial en Economía Popular por la Z101. En breve volvemos con Economía Popular en la Z. De nuevo, Economía Popular en la Z. Gracias por continuar con nosotros en Economía Popular por esta Z101. Hablamos del plan de pensiones de los sacerdotes, porque nosotros siempre hablamos aquí, ustedes me conocen, saben que yo hablo mucho de pensiones, el sistema de pensiones, el sector público, el sector privado. Bueno, pero ¿y los padres? ¿Tienen pensión o no tienen pensión? Bueno, uno de los aspectos a destacar es lo que mencionamos hace un rato. Los sacerdotes, contrario a los trabajadores normales, no se retiran a los 60 años. Su edad de retiro no son 60 años, su edad de retiro no son 65 años. La edad de retiro de los sacerdotes son 75 años. O sea, el sacerdote deja de trabajar cuando cumple 75 años. Ahí es cuando pasa a retiro y cuando pasa a recibir entonces una pensión. Ahora, ¿cómo recibe una pensión? Porque ustedes le han mencionado mucho el asunto del concordato. El concordato de 1954 que la Iglesia Católica y el gobierno dominicano firmó con la Iglesia Católica, el Vaticano, y que el concordato que le da muchísimo privilegio a los sacerdotes. Hay mucho de eso que es teoría. Hay mucho de eso que no es real. Por ejemplo, los sacerdotes no reciben salario del gobierno. Entonces dicen que no, que los sacerdotes le pagan un salario al gobierno. No es cierto eso. Los sacerdotes no son asalariados. Los sacerdotes lo que pueden tener algún tipo de ingreso adicional a su labor pastoral o a lo que recauda de su labor pastoral si la iglesia, que ustedes saben que la iglesia tiene bienes y la iglesia tiene otros activos. La Iglesia Católica, por ejemplo, aquí tiene varios colegios privados, tiene universidades. Y es lógico que si tú colocas a un sacerdote a dirigir un colegio privado que es propiedad de la iglesia, pues ese colegio tiene una nómina. Y dentro de esa nómina hay que pagarle a los profesores, hay que pagarle a los empleados de conserjería y ese tipo de cosas, pues también hay que pagarle. Puede que se le pague al sacerdote que es a su vez director de ese centro de educación y está trabajando para ese centro de educación, pero es propiedad de la iglesia. La iglesia tiene otros privilegios que no son los de salario. ¿Cuál otro privilegio? Que sí lo establece el concordato, por ejemplo, exoneración de impuestos, que no pagan impuestos, que tienen algún tipo de exenciones o de facilidades para conseguir algún tipo de bien inmobiliario, que el gobierno es que les construye las iglesias generalmente, aunque muchas iglesias son construidas en el catolicismo por inversiones que hacen los fieles, que aportan, que hacen rifas y eso, pero muchas veces cuando falta dinero y hay que construir una iglesia, pues el gobierno se la construye.
ese tipo de cosas, pero no son asalariados. No son asalariados. Ahora, hay sacerdotes, y eso sí, por ejemplo, que tomando en cuenta la relación muy estrecha que existe entre el Estado a través del concordato y la iglesia, que también es muy estrecha porque se supone que la iglesia católica es la que rige en términos religiosos a los cuerpos castrenses. Nuestra constitución establece que este es un Estado laico y que todos los dominicanos tienen derecho a pertenecer a la iglesia que quieran, es cierto. Pero en teoría, tomando en cuenta el concordato, los guardias en teoría son católicos. La Fuerza Armada en teoría es católica. Y la Policía Nacional también en teoría es católica. De hecho, el concordato establece que para cada uno de los cuerpos castrenses, incluyendo también la policía, que no es un cuerpo castrense, pero es un cuerpo civil armado, se asigna un obispo, que es lo que se conoce como el obispo castrense, o lo que le dicen el capellán. Entonces, por eso ustedes oían mencionar, algunos de ustedes han oído mencionar, que el cardenal, que era de que mayor general de las Fuerzas Armadas, que tenía rango porque era mayor general. Bueno, eso no es mentira, eso es cierto. Actualmente, el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, el señor Francisco Soria, tiene rango de general, rango de mayor general. Y obviamente recibe un salario por esa vía. ¿Por qué? Porque el concordato establece que cada cuerpo castrense lleva un capellán, un sacerdote que es designado y que tiene generalmente es un obispo. Entonces, el arzobispo metropolitano de Santo Domingo automáticamente es designado, el sacerdote o obispo que es designado arzobispo metropolitano de Santo Domingo, automáticamente pasa a ser obispo castrense. Como pasa a ser obispo castrense, automáticamente la guardia le da el rango de general, mayor general. Y en teoría, entonces, en la práctica, en la realidad, si el arzobispo metropolitano de Santo Domingo va a un cuartel general, todos los guardias tienen que pararse a hacer el saludo. Porque es un general, es un mayor general, con rango de mayor general. Pero eso no es que el obispo, que si lo acepta o no lo acepta, tiene que aceptarlo por un mandato no del gobierno dominicano, sino un mandato del Vaticano. Porque a veces aquí estoy algunos teóricos que dicen, no, porque Francisco Soria no debería aceptar que le pongan un rango militar, cuando no, es que eso no es una decisión de Francisco Soria. Es una decisión de lo que establece el concordato y es un mandato de la iglesia desde el Vaticano. Entonces no tienen que cumplirlo. Entonces, en ese trajín también, en ese intervalo, hay algunos sacerdotes que aunque no lo digan, los guardias lo enganchan. Un cuartel, un destacamento, un campamento de eso, de las provincias principalmente, un sacerdote de eso de provincias, digo que bueno, los guardias le ponen ahí, buscan la manera, vamos a registrarlo aquí como sargento mayor, teniente, coronel, lo que sea. Entonces, bueno, ahí recibe tal vez un dinerito que le entra ahí para más o menos manejarse, pero no son asalariados de manera real, de que no, que el gobierno le asigna un salario, no le asigna un salario. Lo que hacen los sacerdotes es que recaudan. Porque en la iglesia todos los domingos hay misa, ahí se recauda. Los días de semana también hay misa, ahí se recauda. Y entonces con las recaudaciones, bueno, se utilizan para la iglesia, para obra de caridad, qué sé yo qué, pero el sacerdote también saca la parte de él para mantenerse. Porque tiene que mantenerse, tiene que comprar cosas que necesita. O medicamentos, o sus asuntos de higiene personal, ropa. A veces un vehículo, porque casi nada, bueno, es que comprar un vehículo al padre. Hay padres que se la dan en vanidoso también, en cosas. Entonces compran un vehículo que va más allá de lo que realmente necesita la iglesia, porque se supone que cuando ese padre se vaya de esa parroquia, entonces ese vehículo debe recibirlo el nuevo sacerdote que llega. Pero hay padres que son medio pícaros. Entonces, no, esta camioneta es mía. Yo cuando me vaya me la llevo también. ¿Pero cómo que te la llevas? No, pues yo la compré con mi dinero. ¿Con cuál dinero te la compré? Con el dinero de los fieles. ¿Quién dijo que fue con su dinero? Pero bueno, ese no es el tema, para que después no me digan, porque ustedes saben que yo soy católico, entonces van y piensan que yo estoy acabando con la iglesia. No, estoy diciendo cómo funciona eso. Luego está entonces lo del seguro. Los sacerdotes tienen seguro a través de la ley de seguridad social 8701, el seguro de salud
como lo tiene usted, que usted tiene un plan en su régimen contributivo. Así mismo lo tienen los sacerdotes. Pero para eso tienen que contribuir a través de la TCS. La iglesia, a través de los obispos, en cada uno de los obispados, de las diócesis que hemos mencionado, hace la recaudación correspondiente del aporte que tiene que hacer cada sacerdote para su plan de pensión. Perdón, el plan de pensión lo voy a mencionar más adelante. Para su servicio o seguro de salud. Y el seguro de salud sí es a través de la ley 8701. O sea, los sacerdotes están afiliados a una ARS. ARS Humano, ARS Senasa, ARS Pali, que ahora se llama Mafre, ARS, las ARS que hay. Los sacerdotes están afiliados. ¿Cuánto paga el sacerdote? Bueno, lo que le corresponde, la cuota que está establecida, de acuerdo con mínimo 3%, el 7%, bueno, eso más o menos lo que le corresponde. Si son 2.000, 2.500 pesos, bueno, ¿de dónde lo saca el sacerdote? De lo que recauda todos los meses. Si la iglesia donde está el sacerdote asignado es una iglesia muy pobre, tal vez una capillita, y hay gente que no tiene ni siquiera con qué pagar nada, y al sacerdote lo poquito que le entra a esa iglesia no le da ni siquiera para pagarle, para reportarle a su diócesis su aporte de su ARS, entonces la diócesis lo pone el dinero. O sea que nunca se atrasa el sacerdote en la cotización para su seguro familiar de salud, porque si no tiene el dinero y se demuestra que no tiene el dinero, la diócesis pone el dinero. Pero eso sí tiene que recibirlo la TCS, porque si no lo recibe la TCS normal, como se recibe de los empleadores normal, entonces no va a tener seguro médico. Entonces los sacerdotes tienen un seguro médico en el régimen contributivo, como lo tiene usted como empleado, con base en su propio aporte y el aporte que hace su diócesis cuando no le es posible para su cotización. Lo que pasa es que a la ARS le sale barato el sacerdote. ¿Por qué le sale barato? Bueno, porque ustedes saben que los sacerdotes no son casados. Y los sacerdotes no tienen hijos. Entonces, si yo soy casado y tengo 4 hijos, 6 hijos, 7 hijos, de lo que yo cotizo, le corresponde seguro no solo a mí, sino a mi cónyuge y también a mis hijos, que pasan a ser afiliados, aunque el único cotizante sea yo. Entonces ahí la ARS tiene un costo de 6 personas, por poner un ejemplo, una familia de 6, de 4, de 5. En el caso del sacerdote, el costo de la ARS era más de una sola persona, porque él no tiene dependiente. A menos que tal vez tenga a su mamá viva o su papá vivo y lo incluya en el plan y pague la diferencia adicional que sería el per cápita, como se conoce. Pero generalmente los sacerdotes ya en cierta edad y cosas, ya sus padres no tienen esa situación, o tal vez tienen otros hermanos y los otros hermanos son los que se encargan de atender a sus padres. Entonces, por ese lado, el seguro médico de los sacerdotes es más o menos, y el de los obispos, claro, yo seguro los obispos, tú sabes, como pican más, le entra más dinero, seguro tienen algún tipo de plan complementario, ese tipo de cosas, o tal vez tienen algún tipo de, tú sabes, empresas y cosas que la donan y la aportan, y cuando viene a ver lo meten en un seguro internacional y un seguro full, una maravilla, y eso otra, ya, pero ya esos son regalos que pudiera ser, ¿verdad? Porque vamos a decir, el obispo de la diócesis, por poner un ejemplo, la diócesis de Higüey, imagínense usted de Higüey. Hoy usted cree que el grupo Punta Cana va a dejar que ese obispo esté desamparado, por poner un ejemplo. O sea, los grupos empresariales grandes de determinadas demarcaciones donde hay un arzobispado, donde hay un obispado, obviamente que esas empresas generalmente le aportan y hacen donaciones y cosas para que esa diócesis o ese obispo esté más o menos cómodo. Pero la generalidad es que reciben el servicio de salud como lo recibimos nosotros a través del régimen contributivo, a través de una ARS normal. Ahora, ¿qué pasa con las pensiones? El sistema de pensiones de los sacerdotes y de los obispos es igual que el de los trabajadores como establece la Ley de Seguridad Social. No. Y se lo vamos a explicar en detalle cuando retornemos de esta pausa Economía Popular Z101. En breve volvemos con Economía Popular en la Z. De nuevo, Economía Popular en la Z. Gracias por continuar con nosotros en Economía Popular por esta Z101, canal 90 de Altis, canal 110 de Claro y también a través de nuestras redes de esta poderosa estación. Mire, con relación a las pensiones es diferente.
Los sacerdotes no están afiliados ni están regidos en una AFP como ocurre con los trabajadores normales a través de la ley 8701. No. Los sacerdotes tienen, o la Iglesia Católica tiene su propio plan de pensiones. Así como hay instituciones del Estado que tienen un plan de pensiones particulares, bueno, la Iglesia Católica tiene su propio plan de pensiones. Y ahí tiene afiliados a quienes, a los sacerdotes y a los obispos. Sacerdotes y obispos. Y usted me dice, ¿y las monjas? No, las monjas no, porque las monjas no pertenecen a obispados, sino que pertenecen a congregaciones, que generalmente son congregaciones internacionales, que tienen a su vez su propio método de atención, de salud y de retiro de sus comprometidos, si se puede decir así, que son monjas y sacerdotes que pertenecen que no pertenecen a obispados, sino que pertenecen a congregaciones específicas. Por ejemplo, el caso de los sacerdotes, tú oyes que los sacerdotes jesuitas o los sacerdotes de cualquier otro tipo de cosas, que tienen una característica diferente a los sacerdotes que están asignados a obispado, porque los sacerdotes que están asignados a obispado trabajan y hacen labor parroquial. Y como hacen labor parroquial, el obispo o el obispado es el responsable del futuro, del presente y del futuro de ese sacerdote. Y eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, ¿qué aporta cada sacerdote? Cada sacerdote aporta mensualmente 2,000 pesos. 2,000 pesitos, pudiéramos decir, porque eso no es nada. 2,000 pesitos. Para un plan de pensiones que tienen los sacerdotes que se llama Asoliclero. Esa es la asociación como de retiro, del plan de retiro de los sacerdotes. La Iglesia Católica, Asoliclero, es como una AFP, pero es particular de ellos. Entonces, cada sacerdote aporta mensualmente 2,000 pesos. Y los obispos aportan más, creo que aportan 3,500. Entonces, eso es para el plan de pensiones. Ese dinero que entra todos los meses se invierte. Como invierten las AFP, los sacerdotes, la iglesia, los obispados invierten a través del plan de pensiones, invierten ese dinero, instrumentos financieros y cosas de esas para sacarle más ganancias, para que generen intereses, como pasa con las AFP, igualito. Pero en vez de ser controlada por una AFP y en vez de ser supervisado por la superintendencia de pensiones, ellos se supervisan ellos mismos, porque eso es de ellos. Eso es de ellos. Entonces, cuando un sacerdote pasa a edad de retiro, que también esa es otra ventaja, porque recuerden que el sacerdote, la edad de retiro del sacerdote es mucho más tarde, es a los 75 años. Imagínense un joven sacerdote que se inviste, se gradúa de sacerdote, no sé cómo se le llama ahora, no me acuerdo el término de esto, se consagra como sacerdote a la edad, qué sé yo, de 25 años, ponga usted un ejemplo, 25 años. Si ese sacerdote se va a retirar a los 75, va a durar 50 años cotizando a la seguridad social, cotizando a su plan de pensiones, no 30. Entonces quiere decir que va acumulando más, posiblemente vaya acumulando más dinero. Pero aparte de eso está lo otro. Los sacerdotes no se pensionan con un salario diferente de que por la cantidad que tienen cotizado, no. Todos los sacerdotes cuando van a pensión le dan una pensión fija, 20,000 pesos. Eso puede variar tal vez si lo revisan por la inflación, ese tipo de, pero son 20,000 pesos. La pensión del sacerdote católico son 20,000 pesos cuando llega a 75 años de edad. Y el obispo creo que son 35,000 pesos. O 40,000, un poquito más, porque usted sabe que es un obispo. Y usted me dirá, bueno, pero ese dinero, eso es muy poco dinero. No, no es poco. ¿Por qué no es poco? Porque aparte de eso, el sacerdote, como a los 75 años, en teoría, no tiene familia, ¿qué pasa con ese sacerdote? Que ese sacerdote es acogido por la propia iglesia. Los sacerdotes en retiro van a una casa pastoral, una casa de la iglesia. La iglesia tiene varias casas donde son las casas de retiro de los sacerdotes. Por ejemplo, el cardenal López Rodríguez está en una casa de retiro, y él vive cómodo, bien, tranquilo, y lo atienden con todas las atenciones. ¿Por qué? Porque a la edad que tiene, como no tuvo hijos, como no tuvo esposa, por un asunto de la propia religión, entonces no tiene descendiente. Como no tiene descendiente, es él solo. ¿Y cómo es él solo? 20,000 pesos, si te van a dar casa, medicamento y comida,
A esos 20 mil pesos lo utiliza el sacerdote para comprar tal vez una crema dental. No, ni siquiera eso se lo dan. Tal vez para comprar un zapato, para comprar una camisa que le guste y cosas así. Pero después todo lo que utiliza el sacerdote cuando ya está en retiro a los 75 años, para su higiene, para su alimentación y su, vamos a decir, su manutención, corre por cuenta de la iglesia a través de las casas de retiro que tiene la iglesia para esos fines. Entonces, esos 20 mil pesos, bueno, le alcanzan porque esos 20 mil pesos es prácticamente nada, porque no tiene que usarlo para comprar comida, para ir al supermercado, nada de eso. Lo usa para asuntos de comprar cualquier cosa que necesite así muy específica. Esto se alcanza, rinde. No tiene hijos que mantener, ni nietos que mantener, pues no tiene nietos, en teoría. Pero aparte de eso, ese sacerdote que es diocesano, que no es de una congregación internacional y eso, ese sacerdote tiene derecho a herencia. Por lo tanto, ese sacerdote puede tener patrimonio. El sacerdote diocesano, es decir, que trabaja para una diócesis, que trabaja en una parroquia, si tiene un familiar, vamos a suponer que sea hijo de un papá que tiene cuarto, que es rico, lo que sea, y el viejo muere, y son 4 o 5 hermanos, pues la parte que le toca a él la puede heredar. Él la hereda ese dinero. Hereda ese dinero. Entonces ese sacerdote en retiro puede que tenga un patrimonio, porque tal vez heredó de su familia algún dinerito. Entonces, bueno, ese patrimonio es de su uso. Puede, si quiere, regalárselo a la iglesia, pero si no quiere, él se queda con su dinero, porque es de su propiedad. Él no tiene un compromiso con la iglesia de desprenderse de los bienes materiales que pudiera heredar o que pudiera adquirir por algún tipo de labor paralela a su labor pastoral. Entonces, por eso es que hay sacerdotes que no están mal, hay sacerdotes que tienen cierta condición económica. Claro, pues imagínese usted. Bueno, mire, no, vengo de una familia de 5 hermanos. Mi papá es hacendado, mi papá tiene tierra, qué sé yo qué cuánto. Y murió recientemente y heredamos ahí los 5 hermanos, qué sé yo, heredamos 50 millones de pesos. Nos lo repartimos entre los 5, a mí me tocaron 10 millones de pesos. Con la ventaja de que lo que me tocaron a mí yo no tengo que dárselo a más a nadie porque yo no tengo hijos, ni tengo esposa. Al final, tal vez, cuando ese sacerdote muera ya, su patrimonio sí ciertamente pasa a ser de la iglesia o pasa a ser repartido entre los hermanos como lo que establece la ley de herencia, la ley de sucesoral en la República Dominicana. Pero repito, el sacerdote diocesano, el sacerdote que pertenece a una diócesis, no, tiene derecho o puede tener un patrimonio de herencia de algún familiar o de alguna persona que se lo haya aportado o lo que sea. Pero desde el punto de vista de la pensión y del plan de pensión, a través de la iglesia, lo que le corresponde es una pensión de 20 mil pesos que va acumulando o que se va ganando a partir de los 75 años la recibe con base en un aporte mensual de 2 mil pesos. ¿De dónde saca los 2 mil pesos ese sacerdote para aportárselo a su diócesis para el plan de pensiones? De lo que aportan los fieles. Los fieles aportan todos los meses, de lo que se recauda. Bueno, de eso el sacerdote saca 2 mil billetes que va a pasárselo a la diócesis para su plan de pensiones. Si esos 2 mil pesos no alcanzaron este mes, mira, nada más conseguí 1.500. Entonces la diócesis pone la diferencia, los 500 pesos. Igual que como se hace con el aporte para la ARS. La diferencia es que la ARS va directo a la Tesorería de la Seguridad Social para la ARS correspondiente, porque esa, a la que él está afiliado, porque eso sí se rige, la salud sí se rige por el sistema establecido en la ley 8701 de Seguridad Social. Ahora, la pensión no, la pensión es aparte, no tiene ninguna regulación, de eso la iglesia se salió. No, yo no quiero ninguna FP. Ahí la iglesia dijo, no, ninguna FP. Nosotros manejamos nuestro cuarto nosotros mismos y lo administramos nosotros mismos y lo auditamos nosotros mismos y nadie se entera de que hay nadie, no sabemos. Asumimos que ellos son serios y como es para ellos mismos, bueno, pues no hay que desconfiar. Entonces, ustedes se preguntarán, ve acá, tú me estás diciendo que los sacerdotes tienen derecho a herencia, y hay algún sacerdote que no tenga derecho a herencia. Se lo voy a mencionar o se lo voy a explicar cuando retornemos de esta pausa de compromisos comerciales en economía popular. Volvemos en breve con el último segmento, Z101. En breve volvemos con Economía Popular en la Z. De nuevo, Economía Popular en la Z.
Gracias por continuar con nosotros en Economía Popular por esta Z101. Estamos hablando de la Iglesia Católica. Estamos hablando de la pensión de los sacerdotes. Estamos hablando del plan de salud de los sacerdotes. De la seguridad social de los sacerdotes, porque la gente, repito, la gente ve a estos padres ahí con su toga, su sotana y un crucifijo. Entonces tú piensas, bueno, pues como si no fueran humanos. Sí, son humanos, son normales. Igual que usted y como yo. Y se enferman y tienen que ir al médico. Y aparte de eso, cuando ya se van a retirar, tienen derecho a vivir dignamente. Pero les repito que el plan de pensiones de los sacerdotes, o los sacerdotes se pensionan a partir de los 75 años de edad. ¿Por qué tan tarde? Usted dirá, bueno, pero ¿y por qué no antes? Bueno, porque los sacerdotes, el trabajo del sacerdote no es un trabajo forzoso. El sacerdote no tiene el tormento, porque la gente habla de la familia como un placer, y es verdad que es placentero tener tu esposa, tener tus hijos. La familia es un motivo de felicidad, pero también un motivo de estrés. Entonces, ese estrés los sacerdotes no lo tienen. Por lo tanto, el sacerdote generalmente dura más tiempo, porque es una persona más pasiva, más tranquila. Se supone que no anda bebiendo y fumando y de corrupto. Muchos de ellos beben, se beben su trago. Además beben vino. Y se tiran su vino, bien. Beben vino todos los días. Un sacerdote que hace misa diario, bebe vino diario. Porque el pan y el vino, pero ese vino es vino, ese vino tiene alcohol. Ese vino es vino, el que ellos lo bendicen y lo consagran, pero tiene alcohol el vino. Puede ser vino normal. Entonces beben diario porque tú haces misa el domingo. Y a veces te dicen, yo he hecho 4 misas hoy domingo. 4 misas, porque usted se ha bebido 4 copas de vino y no son las 12 del día. Es así. Y después el lunes me toca misa a las 7 de la mañana y otra misa a las 6:30 de la tarde. 2 copas más. Entonces, a veces tú te encuentras que, no, que hay sacerdotes que le gusta su trago. Es que si tú te pones a fijar, si el vino que toman los sacerdotes tiene alcohol, como efectivamente tiene alcohol, entonces llega un momento que se hacen hasta cierto punto dependientes porque toman alcohol todos los días. Si hacen misa diario y si hacen varias misas al día, puede ser entonces que se tomen una copita de vino ahora, otra copita. Usted dirá, no, nada más un traguito de vino, que sean bueno, no sabemos. Porque usted está ahí al frente, te ve, pero tomen y beban todos de él, porque y cuando se hace su trago, una copa. Entonces, pero no estamos diciendo que eso esté mal. Lo que estamos mencionando es porque vamos a la iglesia y lo vemos. Ahora, lo de la herencia. ¿Tiene un sacerdote la posibilidad de heredar o no? Pues yo recuerdo que una vez armó un escándalo aquí. No sé si ustedes recuerdan cuando salió a relucir que el Monseñor Agripino Núñez Collado, que en paz descanse, era miembro del consejo de administración de una de las empresas de un empresario importante de aquí, de Manuel Estrella. Entonces, pero ven acá, ¿cómo que un sacerdote? No, pero eso no, realmente eso no tenía nada que ver. Podía ser miembro de un consejo de administración y podía ser incluso hasta posiblemente accionista, porque los sacerdotes no tienen ese impedimento. Un sacerdote puede tener patrimonio si es un sacerdote, repito, que pertenece a alguna diócesis o tiene algún tipo de labor adicional. Bueno, entonces eso tampoco es un pecado. Sin embargo, hay otro tipo de sacerdote, que son los sacerdotes que pertenecen a congregaciones internacionales, que hacen una especie de voto de desprendimiento y se comprometen a que todo lo que reciban en términos económicos se lo donan a su congregación, a la congregación a la cual pertenecen. Yo no sé si se dice congregación, pero es más o menos así. Le mencioné, por ejemplo, los jesuitas. Yo menciono los jesuitas porque son como lo que la gente más conoce, pero hay franciscanos, jesuitas. Si no pertenecen a una diócesis, entonces pertenecen a un organismo de la iglesia que generalmente son organismos internacionales. Y generalmente son sacerdotes que, como no están en labor parroquial específica, sino que lo que hacen es labor social, y pueden estar hoy en este país, pueden estar mañana en otro país, y en otro país, en otro país, y van a donde lo manden a realizar labores humanitarias. Son personas que tienen un desprendimiento total de todo lo material. Entonces, ese tipo de sacerdote que no pertenece a una diócesis, sí tiene el compromiso, porque asume ese compromiso cuando se hace sacerdote, si decide ir a una de esas congregaciones, él mismo asume el compromiso de que todo patrimonio
que reciba, ya sea una herencia de un familiar, una donación, lo que usted quiera, cualquier tipo de patrimonio material que implique dinero, lo aportan todo a la congregación a la que pertenecen. Todo. Por lo tanto, eso no tienen plan de pensión, sino que esa congregación se encarga de su bienestar cuando llega el momento en que tienen que retirarse. Y eso sí están totalmente despojados de todo tipo de bien material. Entonces, las monjitas no tienen planes de pensiones junto con los sacerdotes porque las monjitas también pertenecen a congregaciones. Las monjitas no están asignadas a obispados. Las monjitas no se dicen, no, yo estoy asignada a tal parroquia. Entonces yo tengo que estar en esa parroquia hasta que el obispo diga no. Pertenecen a su propia congregación. Entonces pueden estar colaborando. Puede ser que colaboren con alguna parroquia y eso, pero tienen vamos a decir, su dirección de labor cristiana, de labor católica, está bajo una congregación internacional que no tiene que ver directamente con el obispado. Entonces también se desprenden de todo tipo de bien material. Por eso ahí está la diferencia, lo que yo le menciono, la diferencia entre un sacerdote diocesano, un sacerdote que pertenece a una diócesis y un sacerdote que no pertenece a una diócesis, sino que pertenece a una congregación de estas congregaciones que ustedes conocen, que andan por ahí, que son de misioneras. Esas congregaciones que son misioneras. Bueno, son dos sacerdotes igual, estudiaron sacerdocio igual, pero son distintos. Son distintos. Entonces, uno de ellos sí puede tener algún tipo de patrimonio particular de su familia. El otro no. El otro, cualquier tipo de patrimonio particular de su familia que reciba como herencia, automáticamente se lo aporta a la iglesia. O sea, a la religión o a la congregación a la que pertenece. Entonces, ahí está esa diferencia. Que muchas veces la gente no lo distingue eso. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Los sacerdotes que están asignados a diócesis, que tienen parroquia asignada, se deben a la disposición del obispo de la iglesia, el obispo de la diócesis a la cual pertenece a la iglesia donde él fue enviado. Sin embargo, hay otros elementos. Los sacerdotes generalmente son obedientes y tienen que serlo porque si no lo son, tienen otras consecuencias. Pero no quiere decir que estén obligados a ser obedientes. O sea, le pongo un ejemplo. Un sacerdote es designado, el obispo manda a un sacerdote para la iglesia de Cristo Rey. Dice, mira, tú vas a estar en la iglesia de Cristo Rey. Para poner un ejemplo. Ah, mira, hermano Juan, tú vas a estar en la iglesia de Cristo Rey. Ahí tú vas a estar, te asigné a la iglesia de Cristo Rey. Pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Ese sacerdote está realizando una labor maravillosa ahí en esa iglesia y la gente lo quiere muchísimo, qué sé yo qué. Al cabo de 4 o 5 años, posiblemente el obispo decide cambiarlo de parroquia. Y le dice, mira, tú ahora vas para tal o cual parroquia. Entonces, por obediencia, ese sacerdote va. Pero ese sacerdote también le puede decir al obispo, mire, obispo, yo realmente quisiera quedarme aquí donde yo estoy. Y si el sacerdote no quiere irse de esa parroquia donde está asignado, el sacerdote puede decidir no irse. Claro que usted me dirá, bueno, pero espérate, porque si se pone desobediente, bueno, eso tiene otras consecuencias, obviamente, porque si es de remolón que se pone, entonces es complicado. Lo que hacen los sacerdotes es que cuando no se quieren ir de una parroquia, en vez de ponerse a decirle al obispo, mire, obispo, que espérese, que no me mande, lo que van y hablan con todas esas mujeres, todas esas doñas fieles que están asignadas a la iglesia y caballeros también, pero son más mujeres que hombres. Todas esas doñas dicen, bueno, mire, me van a trasladar. ¿Cómo que lo van a trasladar, padre? Pero no, usted tiene que quedarse aquí, que si yo queda. Bueno, pues entonces, hagan una carta al obispo, mándenle una comunicación al obispo firmada por todos ustedes ahí, firmen ahí, recauden firma. Entonces de repente le llega una carta al obispo. Que la Junta de Vecinos de Cristo Rey, que la pastoral de jóvenes de Cristo Rey, que la pastoral de Doñita casi yo qué, que la gente de AMUS, de esos grupos de retiro, casi yo qué, también. Estamos solicitándole al obispo que no nos lleven ese sacerdote, que lo queremos aquí. Entonces posiblemente el obispo diga, no, está bien, vamos a dejarlo. Y entonces lo dejan. Pero no es que el obispo esté o no esté obligado a ir a donde él, no es que el sacerdote esté o no esté obligado a ir donde el obispo le manda,
sino que tiene el deber de ir, el deber. Pero a veces simplemente dice, bueno, mire, pero espérese. Y entonces puede ser que te dejen. Además, a veces están haciendo algún tipo de labor que está, vamos a decir, a medio talle. Porque hay sacerdotes que son bastante trabajadores, señores. Hay sacerdotes que llegan a una iglesia donde no hay nada. Y al cabo de 3 o 4 años usted ve ahí un consultorio médico, una escuela, un centro comunal, un centro de atención a envejecientes. Porque hay sacerdotes que se mueven y empiezan a hacer cosas en la parroquia donde están. Hay otros que son unos vagos y simplemente van y dan misa ya. Pero hay sacerdotes que no, que hacen labores sociales reales en la parroquia donde están asignados. Y de repente entonces ustedes ven que elaboran o hacen asuntos que son de importancia para la comunidad y que al mismo tiempo le benefician a la iglesia porque entonces también le dejan ganancia. Imagínense usted cuando un sacerdote llega a una iglesia y dice, pero ven acá, aquí nosotros tenemos espacio y todo. Aquí hay condiciones para uno abrir una escuela porque aquí no hay escuela pública cercana y aquí no hay colegio. Podemos abrir un colegio más o menos con condiciones más o menos no tan caras para la comunidad y de repente tú tienes ahí un centro educativo. ¿De quién es el centro educativo? De la iglesia, pero deja dinero. Entonces ya es un aporte que puede hacer un sacerdote con iniciativa en una comunidad donde haga falta esto. O los consultorios médicos. Consultorio médico, pero se supone que ahí, bueno, como un consultorio médico, va a haber ahí un médico asignado, personal de enfermería asignado y ese tipo de cosas. Entonces, obviamente que tiene que generar dinero, pero al mismo tiempo beneficia a la comunidad. Porque la comunidad ahí posiblemente consiga una consulta más barata, consiga tal vez un medicamento más económico. Aparte de eso están las donaciones que se hacen de algunas organizaciones o de empresas y así sucesivamente. Y entonces se contribuye con el aporte. Porque hay sacerdotes que son bastante trabajadores. Hay otros que no son tan trabajadores. Y está también el otro problema, que los sacerdotes están escaseando. Por ejemplo, hasta hace un año aquí habían en las diócesis asignados alrededor de 700 sacerdotes más o menos, 700 y algo. Y sin embargo faltan los necesarios para las diócesis, para toda la parroquia que hay, serían, qué sé yo, tal vez 1,200, 1,300. Es decir, que hay escasez de sacerdotes. ¿Por qué están inclinándose menos a sacerdocio los muchachos? Bueno, diferentes razones. Y ese es un reto que tiene la Iglesia Católica, de motivar cada vez más a los jóvenes a que se inclinen por la labor sacerdotal. Es medio difícil, más en este tiempo, y más tomando en cuenta de que la iglesia todavía no se ha abierto en algunos aspectos, principalmente el aspecto que tiene que ver con la posibilidad de que el sacerdote pueda tener familia, como ocurre en otras iglesias, por ejemplo la iglesia evangélica, donde el sacerdote puede tener su esposa, la pastora, el pastor tiene su esposa y tiene sus hijos, puede tener familia. En la iglesia católica todavía eso no se ha permitido. Y no se ha permitido por un asunto meramente económico. Si el sacerdote no tiene familia, todo lo que al final el sacerdote consigue termina en la iglesia. Si el sacerdote tiene familia, todo lo que consigue tiene que dedicárselo a la familia. Entonces le entra menos dinero a la iglesia. O sea que eso también tiene que ver con economía. Más que con asuntos de que sacerdote, que no tenga tantas ocupaciones, que pueda dedicarse plenamente a la iglesia y concentrarse en la iglesia. No. Eso también es un asunto económico. Porque no podemos olvidar la historia de la iglesia católica, que tiene mucho vínculo, mucha relación con el poder económico. El poder económico. Pero bueno, ya hemos llegado prácticamente al final de este espacio, Economía Popular. Quisimos hablar un poco sobre la forma en que funciona la seguridad social para la Iglesia Católica, específicamente para los sacerdotes y los obispos, no solo en la República Dominicana, sino también en otros países. Pero hago referencia a lo de la República Dominicana porque aquí que vivimos y esta es la iglesia que tenemos, 9 diócesis y 2 arquidiócesis con la cantidad de obispos y sacerdotes que les he mencionado. Hasta la próxima será este espacio Economía Popular por esta Z101, canal 90 de Altis, canal 110 de Claro, como siempre a las 8 de la noche, con este fiel servidor. Hasta la próxima.